Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Pues a pesar de que el sector fintech en nuestro país es relativamente joven, la mayoría de las empresas apenas tienen más de 5 años, Arboribus es una de las que más y mejor se han consolidado en nuestro país. Nacida en el año 2013, hace poco más de 4 años, esta plataforma de crowdlending ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en uno de los principales facilitadores alternativos a los bancos para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Y uno de sus principales atractivos reside en las garantías que ofrecen tanto para pymes como para inversores, gracias a la solidez de sus auditorías. En estos próximos minutos nos acompaña Carles Escolano. Carles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido de nuevo a Visión Global. Carles Escolano es cofundador, socio fundador de Arboribus, consolidada ya como una de las plataformas alternativas de inversión a la banca para pequeñas y medianas empresas. Ya casi me atrevería a decir más medianas que pequeñas, ¿no? Por la Yo diría pequeñas y medianas, sí. Por el número de préstamos y también por el volumen de los mismos. Sí, exacto. Yo diría más pequeñas y medianas, o sea, cada vez más medianas, ¿no? Porque cada vez tenemos más capacidad de financiación. Y consolidada, pues mencionabas, empezamos en 2013. Yo creo que esta semana hace 4 años que hicimos la primera operación de estas características en España, y 4 años en el mundo de la inversión pues ya empieza a ser algo significativo, ¿no? Pues fíjate, hace 4 años que empezabais con la primera operación y ahora sois capaces de conceder préstamos de hasta 400.000 euros en apenas 48 horas. Eso es. Es todo un récord. Bueno, el modelo cada vez es más rápido, ¿no? Y es una de las virtudes, ¿no? La agilidad, ¿no? En mercados anglosajones la financiación es aún más ágil, y hacia ahí vamos, ¿no? De repente ofrecer financiación de forma cómoda, ágil y a coste competitivo. Bueno, aquí hay dos operadores importantes. Por una parte está el inversor y por otra parte está la empresa que accede a Arboribus buscando financiación para un proyecto, el que sea de internacionalización, o sea, para ampliar, producto, y luego el inversor, que es el que presta el dinero para realizar esa financiación, ese proyecto. ¿Dónde está ahora mismo la dificultad? ¿En el inversor, en encontrar inversores, o en empresas que busquen financiación al margen de los bancos? Yo diría, va cambiando. Al final es un mercado, entonces siempre hay, siempre te tira la camiseta o la manta de algún lado. Yo diría, a largo plazo, siempre es un reto el encontrar pymes de buena calidad crediticia. Por al final, el inversor, si está contento, reinvierte su capital, y lo que necesitas es nuevos préstamos para ir colocando los fondos, ¿no? Claro, porque el inversor tiene que tener en cuenta que cualquier proyecto que vaya a Arboribus a financiarse, la empresa va a pasar por un examen exhaustivo hasta lograr un rating que dé garantía a ese inversor de que efectivamente va a rentabilizar el dinero que presta la compañía. Exacto, sí. Siempre hay un análisis previo antes de permitir que cualquier inversor preste el dinero, ya sea para prevenir el fraude, lógicamente, como también para evaluar la capacidad de repago de la empresa, que es el elemento fundamental del análisis. Esta tarde nos acompaña también en los estudios centrales de Radio Intereconomía don Luis Calaf. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Luis Calaf es director general de ASET, la Asociación Española de Financieros. Es además coordinador del área de formación en finanzas de IQS Executive y lleva más de 20 años de experiencia en la dirección general y financiera de multinacionales como Burman Castrol, Rexel, Random House o Bureau Veritas. Solo el 3% de los asesores financieros o de las empresas están en estos momentos buscando alternativas a la financiación bancaria. Es decir, utilizan las plataformas que Arboribus ponen a su disposición para llevar a cabo sus proyectos. Y eso que lo que ofrece, por ejemplo, Arboribus en cuanto a interés para las compañías es mucho más competitivo que lo que ofrecen los bancos. Sí, a ver, yo te diría que el mercado español de la financiación
poco a poco se está adaptando a las tendencias que vienen sobre todo del mundo anglosajón. El mercado español es muy cautivo de la financiación tradicional, de la financiación que viene de la banca. Y eso lleva su tiempo de cambiarlo. Lo que sí que es cierto es que la tendencia que va a existir en este mercado va a ser, no la va a cambiar nadie. Y por lo tanto, el tener alternativas a la financiación tradicional va a ser una realidad cada vez más constante. Ya lo es. Yo diría que lo que ha dicho Carles es una de las ventajas más evidentes que se tiene con respecto a la financiación tradicional, y es la agilidad, que sobre todo a nivel de pymes es muy importante, porque las pymes necesitan respuestas bastante instantáneas, y la banca, pues sus medidas de riesgo, de medir el riesgo, requieren un poco más de tiempo. También diría de que el estar empezando también les hace ser más agresivos, se ha de comer cada día, y por lo tanto cogen un poco más de riesgo que la banca tradicional a la hora de ofrecer financiación al mercado. Es una realidad de que el mercado español tiene que evolucionar, pero va a llevar su tiempo. De todas formas, ¿dónde está el error? Porque que solo un 3% de los directores financieros conozca a fecha de hoy el crowdlending como alternativa de financiación, según los datos de una encuesta muy reciente, ¿no?, que Sí. Hemos conocido de la asociación que dirige, no deja de ser, en fin, paradójico. Un 3% es un porcentaje muy bajo. Yo diría que hay varias causas. Primero, la que apuntaba al principio, y es que el mercado de financiación en España es muy cautivo de la banca, de forma tradicional, de forma histórica. Y también es verdad de que tenemos que ordenar un poco el conocimiento exacto de lo que es la financiación alternativa. Hay un poco de desorden en los mensajes de lo que es la financiación alternativa, y clasificar exactamente qué es lo que se hace, cómo se hace y cuáles son las ventajas comparativas que se pueden tener con respecto a la financiación tradicional que se tiene. Yo creo que eso va a llevar su tiempo. ¿Dónde estaría ese desorden? Porque cuando decía hay cierto desorden en los mensajes, miraba directamente a Carles Colano, Sí. que es cofundador de Arboribus. Yo diría que es un poco función de todos los que participamos y estamos activos en los aspectos de financiación de la empresa. Y tenemos que tener un canal de comunicación mucho más claro, una dinámica de comunicación mucho más clara. Yo creo que es parte de la juventud y de la falta de entrada de esta financiación alternativa en el mercado. Y es cuestión de tiempo de que nos vayamos ordenando y vayamos siendo más en la línea de lo que nos viene del mundo anglosajón, que está realmente evolucionado, ¿no? ¿Cómo debe gestionar la empresa la aparición de este tipo de alternativas de financiación? Yo creo que lo tiene que tratar como una alternativa que puede ser complementaria a la financiación tradicional que tiene. Yo creo que no se tiene que ver como una competencia directa. Hay cabida para todos, siempre que cada uno esté en el sitio que le corresponde. Las necesidades de capitalización que tiene la banca, sobre todo europea, son importantes y cada vez lo van a ser más. Eso lleva de que en muchos casos la necesidad de compartir riesgo va a ser y es importante. Por ejemplo, y ya no es de ahora, es desde hace ya muchos años, la sindicación de financiación para las grandes corporaciones no es más que compartir riesgo. Es no tener el riesgo en un solo saco, sino tener el riesgo en distintos sacos, distintas entidades bancarias. Para la pyme también. Carles, para vosotros es una oportunidad que en España, en vez de ir a un mayor número de operadores en banca, en el sector bancario, estemos caminando hacia prácticamente un monopolio, es decir, cada vez hay menos bancos y por lo tanto eso os permite tener más oportunidades a la hora de acceder y de ofrecer financiación a las empresas? Bueno, yo creo que desde luego que sí. Al final, como menos operadores bancarios hay,
al final más necesidad hay de que entren nuevos proveedores para ocupar la parte en el pool bancario de las empresas, ¿no? Yo creo que no hay ningún banco que quiera quedarse con la mitad de la financiación de una empresa, porque al final, si hay algún problema, la empresa solo puede recurrir a este banco o a otro, ¿no? En cambio, si hay 5 o 10 proveedores, el riesgo que comentaba antes Luis es compartido y la empresa tiene más posibilidades de salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad clarísima, ¿no? Y para añadir lo que hablábamos antes de si los mensajes están ordenados o no, yo creo que es algo tan nuevo, a pesar de llevar ya 4 años aquí en España y más de una década en Estados Unidos, que hay mucha confusión de conceptos, ¿no? Sí. Yo creo que muchos empresarios, una empresa que factura 15, 20, 50 millones, seguramente hablas de crowdlending y no lo ve como algo para ella, ¿no? Dice, no, esto seguramente viene de crowdfunding, es para préstamos pequeños, solo nuevos proyectos. No, es financiación en forma de deuda para cualquier empresa, hasta facturaciones de 50 o incluso 100 millones de euros, ¿no? ¿Por qué no? También hay que entender de que los mensajes que llevan mucho componente anglófono en centros importantes de España, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, son más perceptibles, pero el tejido empresarial, sobre todo de pyme, está muy repartido por España. Si tú vas a Guadalajara y le hablas de crowdlending o blockchain o términos así, le vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo lo que necesito es cubrir lo que no me pagan los clientes y que le tengo que dar crédito para poderle vender. Pero, Luis, yo entiendo que eso pueda suceder en una pequeña empresa no sé, 5 o 10 trabajadores, pero ya en una empresa a partir de 20, 25 trabajadores, el director financiero tiene que estar al día, sea en Guadalajara, sea en Guecho, o sea en cualquier pueblo de España, ¿no? Con las nuevas alternativas que en estos momentos ofrece el mercado. Esas yo diría que una de las obligaciones que tiene ASET, precisamente, hacer llegar todo lo que se desarrolla en el mundo financiero a todo el tejido empresarial español. Nosotros tenemos desde grandes corporaciones hasta mediana empresa como seguidores o asociados de la asociación. Aprovechamos el conocimiento que hay en la gran corporación para intentar bajarlo al tejido empresarial real. No es fácil, cuesta, y tenemos lo que comentábamos con Carles, tenemos que ordenar el mensaje y explicar exactamente para qué sirve y ordenar un poco las alternativas que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Fíjate, Carles, aquí en España es verdad que el número de trabajadores medio de una pyme está en torno a 20. Sin embargo, te vas a Alemania o te vas a Reino Unido, etcétera, estamos hablando de 250 de ahí para arriba. Es decir, y en estos países el crowdlending está, muy institucionalizado para estas compañías que tienen 250, 500 trabajadores, que están pidiendo 1 millón, que están pidiendo a veces hasta 2 y más millones de euros o de libras, en función del país que sea, para poder sacar adelante cualquier tipo de proyecto. Es decir, que tienen que tener claro que eso se está produciendo y además en el mismo escenario en el que se está operando aquí en España. Arboribus tiene el permiso y la seguridad del regulador, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, no estamos hablando de que es un chiringuito, ni muchísimo menos. Sí, pues seguramente es un tema de escala. Al final, si tienes 20 personas, seguramente no tendrás un director financiero a tiempo completo, tendrás un empresario que tiene su día a día, sus necesidades urgentes, y lo que necesita es saber que para cubrir sus necesidades de liquidez o de compra de activo o de exportación o lo que sea, tiene otras alternativas, se llaman crowdlending o como lo quieras llamar, porque es financiación. ¿Qué financiación? Y es complementario, como decía Luisa, a la financiación bancaria, ¿no? Y tiene que saber pues cómo acceder a esta financiación e incorporarla a su planificación financiera. Pero... Si tú te plantas delante de una pyme de 20, 25 empleados, incluso de Madrid, Barcelona, lo primero que te va a preguntar el empresario, porque vas a hablar con el empresario, es: oye, ¿vosotros qué hacéis? Y le vas a tener que explicar en detalle exactamente, convencerlo de que no eres un chiringuito. Sí. Convencerlo de que no eres un chiringuito. Y empezarle a hablar en su idioma. Tienes que hablar en su idioma, no tienes que decirle ni crowdlending.
estos términos, ¿no? Y ahí está la labor de fortalecer el mensaje y de hacerlo real, ¿no? En mensaje, ¿supone, por ejemplo, para una compañía mayor riesgo financiarse a través de Arboribus, de una financiación alternativa a la banca, que con un banco? Quiero decir, tener que devolver ese dinero a un número mayor de inversores frente a uno que es la entidad financiera. ¿Eso supone más riesgos para la empresa? Mira, a nivel de concepto que tú acabas de explicar, el cliente de Arboribus no tiene por qué ver los inversores que hay detrás de Arboribus. Es lo mismo que el banco. El banco detrás tiene millones de accionistas y el cliente del banco no los ve. Lo que tiene que es lo mismo. El dinero que le están prestando es el dinero del depósito de cientos de miles de ciudadanos españoles. Exacto, es así. Lo que sí que hay que explicarles bien de que no son chiringuitos y de que existe una reglamentación que ha cumplido Arboribus, que está aceptada por CNMV y por lo tanto le da solidez y garantías de que el estar a su lado no va a ser para sacarle la sangre, sino que va a ser para acompañarle en el viaje que tiene que hacer de forma real. Carles. Sí, yo creo que aquí hay un tema que es importante también, que al final la financiación que ofrece Arboribus es un préstamo. O sea, que realmente no se entra en el capital de la compañía, no se influye en la gestión de la compañía, sino que simplemente la empresa devuelve el préstamo y se relaciona únicamente con Arboribus, ¿no? Y yo creo que hay otro tema que es importante, que es que hay muchas empresas que se financian con nosotros, que después de financiarse con nosotros se financian con bancos. O sea, que no es que queden estigmatizadas ni mucho menos. Lo que decía Luis antes, ¿no? Sí, es decir, que es algo normal. Y luego vuelven a financiarse con nosotros. Diversificar la financiación. Exacto, y yo creo que hay muchísimos bancos que lo ven como algo normal y es como tiene que ser. Yo te diría, sobre todo en Inglaterra, que es mucho más cercano. Acérquese un pelín más al micrófono, Luis. Se estima de que el reparto del volumen total de financiación del tejido empresarial está 80-20. 80-20. 80-20, cuando digo 20% es banca y 80% es alternativa, en financiación de pymes. En Francia es 50-50 y en España es el ratio que tú has dicho, son 3%. Con lo cual es el principal escollo que hay que ir invirtiendo y empujando, es el conocer en realidad qué es la financiación alternativa y la solidez que hoy en día es. ¿Qué beneficios ofrece Carles Escolano, por ejemplo, a una compañía que se financia a través de Arboribus? Porque hemos hablado de si existe más o menos riesgo en la financiación para una compañía a través de Arboribus o a través del banco. Ya nos ha dicho el director general de la Asociación Española de Financieros que no, que es exactamente el mismo. Pero en cuanto a beneficios, por ejemplo, en estos momentos. Yo diría agilidad, o sea, un coste competitivo sin añadir vinculación. Cuando hablas de coste competitivo, ¿te estás refiriendo a tipo de interés? TAE. Nosotros cuando miramos financiación, o sea, nuestra estructura de costes es totalmente transparente, entonces el empresario sabe exactamente qué le cuesta el préstamo. En el caso de la financiación bancaria a veces es más difícil, porque hay toda la venta cruzada. Pues hemos hecho estudios en profundidad y acaba siendo un coste competitivo. No pretendemos ser más baratos, pero sí un coste competitivo. Y luego, lo que comentábamos antes a nivel estratégico, añadir un nuevo proveedor, ¿no? ¿Qué volumen de préstamos estáis ofreciendo en este momento? ¿O lleváis en este ejercicio 17? Sí, ahora estamos haciendo cerca de 1 millón mensual. 1 millón mensual. Sí. Es decir, que el número de empresas que se han financiado probablemente ni les tengas en la cabeza, ¿no? Cerca de 300. ¿En lo que llevamos de ejercicio? No, en total, en los últimos 4 años. En total. ¿Tiene implicaciones, don Luis Calaf, para conseguir financiación bancaria en el futuro? ¿Está mal visto por los bancos? Hay bancos que se adaptan mejor a la evolución del mercado natural, que es natural, los mercados cambian, que otros. Hay bancos que lo aceptan de forma clara y es un elemento más del mercado y están adaptándose de manera bastante ágil. Hay otros que no. Hay otros que les cuesta más.
pero está claro de que el camino que se ha empezado, todos son conscientes de que no hay vuelta atrás y que la competencia que van a tener en el mercado ya va en esta línea, no se va a ir para atrás, eso está claro. ¿Es realmente una ventaja no computar en la CIRBE o se trata de diversificar el pool de proveedores financieros? Es importante en el ciclo económico que estás. Si tú estás en un ciclo económico expansivo, la CIRBE, que compute en la CIRBE, tiene su importancia relativa, pero cuando entras en un ciclo de crecimientos negativos, de recesiones, entonces sí. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque los bancos van a intentar tener el mínimo posible de volúmenes enganchados con el cliente. Por un lado eso. Yo creo que es más importante el segundo aspecto que has dicho. Cuanto mayor competencia existe, cuantos más competidores tienes en el mercado, tienes más posibilidades de elección y comparar. Y por lo tanto es más libre el mercado y tienes más posibilidades. Yo diría que en estos momentos el segundo elemento es el que es el más importante, y más la tendencia que estamos viendo de concentración de proveedores que tenemos en el mercado español. Recientemente ha desaparecido una marca más, y a la empresa española pues cuantos más proveedores tengas, mejor. Claro, el monopolio de los bancos, del que hablábamos antes con Carlos Escolano, para las compañías, en fin, es un riesgo, entre otras cosas, porque cuanto menos competidores haya, pues probablemente más fácil sea subir las exigencias, ¿no? Posiblemente. Para la financiación de las empresas. Al final la empresa dependemos mucho de los comités de riesgos. Si antes tenías 10 bancos, estabas en 10 comités de riesgos, con lo cual estaba repartido en 10 reuniones distintas que te analizaban. Ahora estás en muchas menos, con lo cual la concentración de riesgo, el banco ve que tiene más riesgo con ese cliente. Bueno, Arboribus necesita de dos patas. Hemos hablado de las empresas, que son las que buscan financiación a través de la plataforma, pero luego hay otra pata también imprescindible, que es la de los inversores que prestan su dinero a cambio de un tipo de interés, de una rentabilidad, para que esas empresas puedan ejecutar esos proyectos. ¿Qué garantías, y esto te lo pregunto porque se lo estarán preguntando probablemente muchos inversores, qué garantías exige Arboribus a las compañías antes de salir a la financiación? Entonces, yo diría, el análisis principal que hacemos es la capacidad de pago. O sea, no financiamos una empresa porque tenga más o menos garantías además de la empresa. Entonces, eso es lo primero. Porque el objetivo es tener prestado el dinero y que te lo devuelvan con intereses, ¿no? Si no, no hay negocio, ¿no? Entonces, a partir de allí, 2/3 de los casos sí pedimos garantías adicionales, que pueden ser garantías personales o de sociedades patrimoniales o demás. ¿Cuándo lo hacemos? Pues cuando la capitalización de la empresa, o sea, el empresario no ha puesto todos los recursos que debería poner en la empresa y los tiene en otra sociedad, por ejemplo, entonces para compensar esto. O, por ejemplo, si el empresario está avalando entidades bancarias por préstamos similares para no dejar a nuestros inversores en peor condición que un banco en caso que hubiera que reclamar la deuda. Los inversores, en este momento tenéis hasta incluso fondos que ya están institucionales, es decir, inversor institucional que está utilizando la plataforma. Ya no es exclusivamente lo que es el inversor particular, sino fondos o inversores institucionales. Ahí, ¿qué porcentaje, qué rentabilidad están obteniendo en estos momentos? ¿Tenéis diferentes tipos de financiación? Sí, yo diría, puedes distinguir un par de segmentos, o sea, empresas medianas, ya con facturaciones de a partir de 10, 20 millones, ahí los tipos de interés lógicamente son más bajos porque el riesgo es más bajo, entonces ahí los tipos de interés están entre el 4 y el 6, pero también la morosidad está claramente por debajo, o sea, la pérdida esperada está por alrededor del 0,5. Si vas a micro, pequeña empresa, los tipos son más altos, entre el 6 y el 8, y la morosidad también está por debajo del 2. O sea, son dos perfiles de riesgo en función de lo que prefiera cada inversor. O sea, lo mínimo es un 4% en este momento. Exacto, sí. Lo que están obteniendo los inversores. 4% después de... ¿A cuánto tiempo?
Plazo promedio 17-18 meses. Depende de cada compañía y de cada proyecto. Sí, pero en promedio son 17-18 meses y todo es amortización mensual. O sea, cada mes vas amortizando capital e intereses, con lo cual si hay algún impago, pues también el capital expuesto es menor. Bueno, pues nos queda un minuto. Carles, te lo voy a dejar a ti para que dirijas el mensaje a los inversores y a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo diría que al final lo que las empresas tienen que entender es que este tipo de alternativas de financiación ya están en un estado de madurez en los cuales es posible para una empresa que factura hasta 50 millones de euros pedir financiación ya por importes considerables, ya cerca de medio millón, para financiar cualquier necesidad que tengan, desde liquidez, compra de activos, desarrollo de productos, virtualmente lo que sea, y añadir un nuevo proveedor bancario, o no bancario, digamos, que complemente lo que ya tiene, y que esto está hecho no para empresas que no tienen alternativa, sino casi al revés, para empresas que van suficientemente bien como para merecer la entrada de inversores en lo que es su pool financiero, ¿no? ¿Hay un mínimo de entrada para financiar? De entrada por empresa, digo, una empresa que necesite un crédito, ¿tenéis un mínimo? O... Hay un mínimo de 20.000 euros, ¿sí?, hasta medio millón, y solo financiamos empresas que facturan a partir de 1 millón de euros. Pues, don Luis Calaf, un verdadero placer haberlo tenido esta tarde aquí en Visión Global. Muchas gracias a vosotros. Director general de la Asociación Española de Financieros, Carles Escolano, cofundador de Arboribus. Un verdadero placer, como siempre. Hasta septiembre. Igualmente, Manuel. ¿Buscas mayor rentabilidad en tus inversiones? Arboribus es la nueva alternativa de inversión. Invierte en emisiones de renta fija privada a empresas solventes con una rentabilidad media del 6% anual y todo ello con un riesgo moderado. Arboribus, plataforma online pionera en España en crowdlending. Créditos más profesionales, inversiones más rentables. Encuéntranos en arboribus.com.